Hola, hola y bienvenidos a un nuevo video. Sean bienvenidos a un video tutorial más aquí en su canal de Mika. Soy Yolin. Estamos nuevamente con un video semanal y esta vez es un video ganador o una sugerencia de video ganador que creamos en una encuesta aquí en la comunidad del canal, y es cómo hacer directos con pocos recursos. Así que vamos a hacer lo posible por hacer magia con esto. Pues bien, antes de comenzar, ya saben, en la descripción del video les dejaré mis redes sociales, mi Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, mi canal alternativo de Mika Soy Yolin Gaming, donde también subo videos pero sobre juegos. Últimamente ahorita no he subido nada, pero ya estaré haciendo algo nuevo ahí próximamente. También tenemos un grupo de Discord, por si quieren unirse, ahí podemos chatear directamente, hablar, hacer cosas como de dibujo, tips, etcétera, de cómics y muchos más temas. Pues bien, comencemos con el video tutorial y esta vez vamos a hablar sobre cosas que se necesitarán saber, principalmente sobre sus propias computadoras, que son las especificaciones como el GPU, tarjeta gráfica, CPU, procesador y también de la memoria RAM. Los pasos que vamos a seguir va a ser: primero, ver qué tan bueno es tu sistema operativo. 2, ver lo lento que es tu internet. 3, crear cuentas necesarias para los directos, si es que necesitan, por ejemplo, alertas y cositas por ahí que utilizan en Twitch. Y configurar el directo. Para saber las especificaciones de tu sistema, puedes presionar los botones Windows y Pause Break y se les mostrará las especificaciones. Estas son las especificaciones de mi computadora y deben de checar la suya, en la cual por lo menos debe de tener como mínimo un CPU de 1.66 GB y 2 núcleos, más GPU de 1 GB de video, una memoria RAM de 2 GB. Esto como mínimo para que les pueda trabajar bien los directos en su computadora. Por favor, chequen esto específicamente, esas especificaciones, porque si me vienen a preguntar cómo puedo hacer, no sé, directos con un procesador de 1 GHz y 1 GB de memoria RAM, les diré que no, obviamente no. Su PC no da para eso si es menor a las especificaciones que mencioné en un principio. Igual se las voy a dejar aquí por escrito. Esas especificaciones que se las voy a dejar como muestra con la foto de una computadora es de un modelo muy viejito, que incluso es del 2007, y ese modelo todavía sería funcional para hacer los directos, solo si tiene eso como características mínimas. Lo siguiente será medir la velocidad de su internet, esto lo cual van a hacerlo en la página speedtest.net. Ya que hayan entrado a la página de Speedtest, van a darle inicio, lo cual hará que lea la velocidad de descarga y de subida de su internet. Y ya que ustedes hayan esperado eso, les mostrará en la página esto: descarga y carga. Ambas son dos cosas que son algo diferentes entre sí, porque una es para descargar archivos desde una página a su computadora y la otra es para cuando ustedes quieren subir contenido, ya sea videos o incluso los directos, ya sea en Twitch o YouTube. Tengan paciencia, hay veces que la velocidad que mide la página a veces es alta y otras veces baja. Esto depende de cuántas personas comparten el internet en su casa, ya sea que ustedes vivan con sus papás, con sus hermanos o etcétera. Si no son adultos independientes, pues van a tener que checar esos detalles. Bien, esto es lo que me dio a mí como resultado, y la que nos va a interesar es la carga. El Mbps de carga a mí me dio 2.39, lo cual significa que tengo una carga decente a la hora de hacer directos o subir videos a mi canal de YouTube, por ejemplo, o crear contenido para mis redes sociales. Bien, si la velocidad es mayor de 0.5 Mbps, van a poder hacer directos. Si es mayor del 0.5, pero si es menor de 0.5 Mbps, olvídenlo, no se va a poder.
De todas formas se lo voy a dejar aquí. Si es mayor, sí. Si es menor, no se va a poder. Esto solo será posible porque pues recuerden que nos vamos a concentrar en lo que se va a subir, el contenido de subida, ya que tiene que ser mayor a esa cantidad que les menciono, 0.5 Mbps. Lo siguiente es hacerse una cuenta de Gmail o un correo electrónico con Outlook, cualquiera de los dos. Si ustedes son aún no son adultos independientes, van a tener que pedirle permiso a sus padres en vivos en directo, en vivos o directos, y que les creen una cuenta de Gmail, que es la más fácil de crear. Si ya son adultos independientes o ya son niños grandes y pueden ustedes solitos, entonces lo siguiente será vincular el Gmail con una cuenta de Twitch, YouTube o incluso una cuenta con Streamlabs. ¿Por qué con Streamlabs? Porque Streamlabs tiene bastantes widgets y herramientas para que ustedes puedan tener, no sé, alarmas para cuando les llega un nuevo seguidor, un follow, e incluso las alertas de donaciones, y todo eso pues será muy útil que ustedes hagan con la página de Streamlabs. Van a iniciar sesión, ya sea que ustedes quieran, no sé, configurarla con Twitch, YouTube o Facebook, es bastante útil. Yo ya tengo configurada mi canal de Twitch con la página de Streamlabs, entonces voy a entrar con Twitch. Así podrán, no sé, entrelazarlas y poder tener alertas, cajas de alertas, que aquí está en español, sí. Y también podrán crear sus propias alertas personalizadas y muchas cositas más. Lo siguiente es la instalación del programa para los directos. Como este es un video para hacer un directo con pocos recursos, y obviamente yo sé que su computadora a lo mejor no tiene obviamente no tiene muchos recursos, entonces el programa que les recomendaría es el OBS. Hay muchos otros programas para hacer streaming como el Streamlabs OBS, pero es un programa mucho más pesado. Si ustedes tienen una memoria por encima de las 2 GB, entonces sí podrán usar el Streamlabs directamente y no van a necesitar descargar el OBS. También recuerden que necesitan un programa con la versión de los bits que tenga su computadora, específicamente si es de 32 bits, entonces el OBS les va a funcionar perfecto. También está para 64 bits e incluso para versiones un poco más antiguas. Aquí pueden checarlo, pero nos vamos a concentrar con el OBS. Yo tengo un sistema de 64 bits, así que yo descargué esa versión. Me parece que el OBS Streamlabs o el Streamlabs OBS es para 64 bits, entonces si ustedes tienen un sistema operativo de 64 les va a poder correr de forma decente en su programa. Si no, pues entonces directamente el OBS, ya que ustedes lo hayan descargado, lo instalan, lo abren y checan si está en idioma español. Si les aparece en español, pues ya nada más lo que será lo siguiente serán los ajustes para la transmisión. Si no, entonces vamos a ajustes, general, y aquí vienen diferentes idiomas, inglés y español. Si por ejemplo está en inglés, lo pasan a español y le dan a aplicar y aceptar, y los cierran y lo vuelven a iniciar y ya les aparecerá en español. Nada más para reiterar, el OBS funciona en sistemas operativos de Windows 7, Windows 8, 8.1 y el Windows 10. Así que si tienen esos sistemas operativos les va a correr bien el OBS. Si tienen un sistema más antiguo, obviamente no. Y ahí sí ya no sabríamos cómo solucionar ese detalle. Ya que tengan claras esas características, lo siguiente va a ser el servicio de emisión. Nos vamos a ajustes nuevamente, a emisión, y aquí está para Twitch y YouTube. Si ustedes quieren hacer directo solamente en Twitch, lo dejan aquí y le ponen conectar cuenta.
le dan su nombre de usuario y la contraseña y le dan aquí a aplicar. Ya que le hayan dado a aceptar y aplicar, ya podrán hacer directos en Twitch. Pero digamos que quieren hacer en YouTube. Aquí antes había el YouTube para gaming, YouTube Gaming, pero ahorita ya como que lo quitaron. Entonces vamos a personalizado. Aquí estará el servidor y la clave de emisión. Lo que harán es iniciar sesión en su YouTube. Van aquí arriba en donde dice crear, emitir directo. Y aquí les aparecerán unas claves y códigos, que es clave de emisión y URL de emisión. Van a copiar el primer URL, lo van a pegar aquí en servidor y también van a copiar el clave de emisión y lo van a dar acá en donde dice clave de emisión o de retransmisión y le darán en aceptar y aplicar. Ahí está, ya está aplicado. Lo siguiente que van a hacer es, vamos a salir de aquí, perdón, es ir a salida. Y aquí lo que vamos a checar es el uso de la velocidad del internet. Lo siguiente en hacer es checar las especificaciones de salida, que es lo que va a ser para la emisión. Modo de salida, bitrate de video, codificador, bitrate de audio y habilitar la configuración de codificador avanzado. Pero para eso hay que checar lo que es la velocidad de subida de su internet, la cual está aquí en la página que utilizaron para checar la velocidad de descarga y de carga, ya que normalmente se recomienda usar el 60%, del 60 al 80% de la velocidad medida, pero esto solo se aplica a personas que tienen 10 Mbps de velocidad, pero pues esto no lo vamos a hacer ya que podría causar problemas de lag en sus directos. Lo recomendable para los que quieren hacer directos con los pocos recursos que tengan es de una menor al 80% de lo que están utilizando, porque si no pues ya se laguea todo y se atora y por eso luego no se escucha bien y esto no queremos, ¿verdad? Para eso están aquí en el videito y vamos a ver cómo solucionarlo rápidamente. Lo siguiente que vamos a hacer es utilizar una calculadora, porque lo que vamos a hacer es multiplicar. Si tienen su celular o una calculadora a la mano, utilícenla. Si no, pues usen la calculadora de Google, porque vamos a hacer unas multiplicaciones. Si por ejemplo en su velocidad de carga les apareció el 0.5, el 0.5 de carga lo van a multiplicar por 1000, lo cual les dará esta cantidad, 500, lo cual lo van a volver a multiplicar por el 0.8 y les dará 400. Solo si ustedes tienen el 0.5 de subida y hayan hecho aquí las multiplicaciones y les haya dado esta cantidad. Solo si les dio esta cantidad, lo que van a hacer es ponerlo en su bitrate de video. Le van a poner los 400. Pero si esto no es así y es menor a 400, pues amiguitos, olvídenlo. Olviden que este video existió, porque no va a ser posible hacer directos con una menor cantidad de 400. Se preguntarán, ¿por qué no puedo con esa cantidad? Porque su computadora no puede procesar toda esa información y la velocidad de su internet tampoco es lo suficientemente buena para poder realizar los directos. Pero si ustedes son de los afortunados que tienen esos 400, y se preguntarán, ¿por qué los 400 y no los 500 que me salió en la primera multiplicación que hice? Es porque mientras te sobran esos 100 o incluso 150, porque a veces puede salir esos 150,
está bien así para que ustedes puedan hacer directos sin que se les lague tanto, ya que recuerden que ustedes comparten el internet con más personas, ya sea con sus hermanos, con sus papás, y pues ellos también están ocupando ese internet y ustedes no quieren que se les lague, se les atore o se escuche mal el directo. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Si es que todavía no son adultos independientes y viven de godines y lo único que pueden hacer en las noches es disfrutar de una nochecita de juegos o incluso de dibujar, como mi caso. Eso es solo en el caso de que su velocidad sea de 0.5. Pero si ustedes superan ese 0.5 y es de, digamos como el mío, 2.39 o incluso un poquito más, podrán hacer directos de manera más estable. Lo mismo van a tener que hacer. Van a multiplicar esto, el 2.39 por 1000 les da 2390. Esto lo van a multiplicar por el 0.8 y les aparecerá 1912. Esto es superior a lo que les mencioné al principio de 400. Entonces, si a ustedes les sale una cantidad mayor de 400, como puede ser en mi caso de 1912, lo que harán es ponerlo en 850. ¿Por qué 850? Porque, insisto, así les va a trabajar bien la velocidad del internet en su vida y podrán ustedes navegar y sus familiares también, lo cual hará que ustedes puedan transmitir sin mayores contratiempos o que se les lague o el audio se caiga. Cualquiera de estas, es por eso que las especificaciones son estas: entre 400 si su velocidad es mínima del 0.5. Si es mayor del 0.5, como en mi caso de 2.39 o un poquito más, lo recomendable sería de 850. Pero si su velocidad es del 6.0 para arriba, no se preocupen, pueden hacer directos sin problemas. Podrán hacer directos con incluso con un kbps mucho más alto y van a poder estar navegando y viendo internet y sus familiares también, si es que lo comparten. Lo siguiente es el codificador de software. Hay dos opciones. Todos por defecto tienen el 264. Si tienes una tarjeta gráfica de Nvidia, tendrás un NVENC. Y si no tienes un AMD, tendrás un BCE. Pueden checarlo aquí. Yo tengo el software de por defecto 264 y hardware de QSV. Todo depende de la tarjeta de video que tengamos. Así que si a ustedes les sale esta por defecto, déjenla aquí tal cual. El X264 déjenlo aquí. En el bitrate de audio déjenlo en 64 y vayan directo a habilitar la configuración de codificador avanzada. Aquí lo que van a hacer es el formato de grabación y la calidad de grabación. En la calidad de grabación déjenla igual a la emisión y el formato de grabación déjenlo en MP4. Como decía, van a habilitar la configuración de codificador avanzado, Lo van a poner en preajuste de codificador ultra fast y lo van a dejar en calidad de grabación igual a la emisión y formato de grabación MP4. Esto para que ustedes tengan una calidad de grabación de audio y de subida de videos estable, ya que esto les dará un mejor manejo de sus directos, ya que esto les ahorrará problemas para cuando suban videos. Le dan en aplicar. Ahora van a audio. En audio, frecuencia de muestreo lo van a dejar en 44.1 kHz. En canales lo van a dejar en mono. Van a dejar el primer audio del escritorio por defecto. El segundo audio lo van a deshabilitar. El dispositivo de audio mic auxiliar lo van a dejar por defecto y los otros tres los van a deshabilitar. Y listo.
dan a video. Y lo siguiente será editar la resolución base del lienzo. Lo van a dejar en el más alto que encuentren aquí. Por ejemplo, el más alto que tengo yo es de 1920 por 1080. Y de resolución de salida lo van a dejar en el menor que tengan, que es, si no les aparece por defecto, nada más escríbanlo. Filtro de escalada lo dejan en bilineal. Y en valores comunes de FPS lo van a dejar en 24 NTSC. Le dan a aceptar y ya tendrán listo su stream o directos ya preparados aquí en el OBS. Lo siento, se me atora un poco la lengua. Lo que queremos con esto es que tu computadora no procese demasiada información al hacer el direct. Ahora sí que en lo demás ya no le cambies nada. En avanzado o atajos, pues todo depende de ustedes. Si ustedes quieren hacer atajos, aquí se los pueden agregar. En avanzados no le muevan absolutamente nada, es tal cual como está y lo dejan. Y a todo le dan a aplicar. Y ya estará listo el OBS para transmisiones en vivo. Chequen muy bien las características de su computadora para que ustedes puedan estar seguros de que pueden hacer directos con todas las especificaciones que voy a dejar. Pues bien, yo creo que esto sería todo. Si les gustó el video, déjenme like. Si no les gustó, también déjenme dislike. Déjenme sus comentarios si necesitan alguna que otro apoyo o tienen alguna duda para que yo se las pueda aclarar. También pueden suscribirse al canal. Suscríbanse para que puedan ustedes recibir más notificaciones sobre mi nuevo contenido. Activen la campanita para que este contenido les llegue con tiempo y se les avise. También apóyenme en mi cuenta de Twitch. Estoy haciendo directos los miércoles y sábados, y los domingos estoy haciendo directos aquí en su canal de YouTube, igual en la nochecita. Los miércoles y los sábados a las 8 en Twitch y a las 7 de la noche los domingos aquí en YouTube. También tengo Ko-fi por si quieren apoyarme en Ko-fi. También tengo PayPal si ustedes quieren donarme $1 o no sé, lo que ustedes puedan donarme ahí, se los recibiré encantada para que yo pueda pues tener un poco de apoyo en esto que estoy, en este proyecto que hago de subir tutoriales y videos aquí en mi canal. También pronto subiré un botón de unirse al canal. Estoy preparando e ideando las cosas que las pueda yo ofrecer para el botón de unirse y ustedes puedan tener contenido exclusivo ahí. Pues bien, yo creo que eso sería todo. Ya saben, los veo la próxima semana y los veo también en Twitch. Ya saben, y también aquí en YouTube. Los veo para la próxima. Cuídense, besos, bye.